El ajetreo matutino en el restaurante de Mel era siempre el mismo. El tintineo de las tazas de café, el chisporroteo del tocino en la parrilla y el suave murmullo de conversaciones soñolientas llenaban el aire. Entre todo esto se movía Maya Reeves, deslizándose entre las mesas con una cafetera en una mano y un bloc de notas en la otra, con una sonrisa cansada que nunca se borraba. «¿Necesita que le rellene la taza, señor Chen?», preguntó, inclinando la cafetera hacia la taza vacía de uno de sus clientes habituales. «Siempre, Maya. Eres un salvavidas», respondió él, doblando el periódico para hacer espacio. «¿Podrías tocar algo esta tarde? De alguna manera, el café sabe mejor». Mia se rió y negó con la cabeza. «Ya veremos. Depende de lo ocupados que estemos». Esa era su respuesta habitual últimamente. A los 26 años, Mia dominaba el arte de la respuesta evasiva. La vida le había enseñado a no hacer promesas que tal vez no pudiera cumplir. 3 años atrás, ni siquiera había planeado estar allí. 3 años atrás, se estaba preparando para su recital final en la Academia Estatal de Música con ofertas de becas para 3 prestigiosos conservatorios en el escritorio de su casa, antes de la llamada que lo cambió todo. Listo el pedido, la voz del cocinero la sacó de sus pensamientos y Maya se apresuró a recoger los platos para la mesa 7. El restaurante estaba en la esquina de Men y Oak, en el pequeño pueblo de Riverdale. Sus cabinas de vinilo rojo y suelo a cuadros no habían cambiado desde la década de 1970. Los dueños, una pareja mayor llamada Mel y Die, se habían arriesgado con Maya cuando más lo necesitaba. Y por eso, siempre estaría agradecida. Al mediodía, la gente del almuerzo empezó a llegar. Obreros de la planta de las afueras, oficinistas de los pequeños negocios cercanos y profesores del instituto de la misma calle. A Maya ya le dolían los pies, pero se movía con la eficiencia de la práctica, memorizando los pedidos y recordando las preferencias sin perder el ritmo. «Oye», Maya llamó a Linda desde el salón de belleza de enfrente. «¿Te enteraste de ese concurso de talentos que viene a la ciudad? El grande de la tele». Maya sentó hamburguesas y papas fritas en la mesa de Linda. «Oí algo al respecto. No es mi estilo. No es el tuyo. Chica, tocas ese piano mejor que nadie, y yo vivía en Nashville», dijo Linda, señalando el viejo piano vertical que estaba en la esquina del restaurante. «Deberías apuntarte». Otra camarera se habría sentido halagada, pero Maya había aprendido a desviar esas sugerencias con facilidad. «Y deja todo ese glamour», bromeó, señalando su delantal manchado de café. «Además, esos programas no se tratan de talento. Se tratan de tener una historia de soba y salir bien en cámara». «¿Y crees que no cumples los requisitos?», insistió Linda, tomando un sorbo de su té helado. La verdad era que Maya sí tenía lo que esos programas llamarían una historia de fondo convincente. Hace 3 años, sus padres volvían a casa en coche después de celebrar su aniversario cuando un camionero se quedó dormido al volante. El accidente dejó a su padre con una discapacidad permanente y a su madre trabajando doble turno como enfermera para poder pagar las facturas médicas. Con 2 hermanos menores aún en el instituto, Maya pospuso sus sueños musicales, abandonó la escuela y regresó a casa para ayudar. Pero prefería servir café el resto de su vida que explotar la tragedia de su familia para ganarse la fama. «Créeme, Linda», dijo guiñándole un ojo. «Últimamente tengo las manos más preparadas para llevar platos». No era del todo cierto. A pesar de todo, Ma seguía tocando siempre que podía. El piano del restaurante había sido idea de Mel. Una tarde tranquila, él se había fijado en las manos de Mia. La forma en que sus dedos golpeaban rítmicamente el mostrador mientras esperaba los pedidos. Cuando le preguntó si tocaba, admitió a regañadientes que se sabía algunas canciones. A la semana siguiente, un viejo piano vertical apareció en un rincón. Supuestamente comprado en una venta de garaje por muy poco. «Pensé que podría atraer a algunos clientes», dijo Mel encogiéndose de hombros, lo cual no ocultaba del todo su amabilidad. «Siéntete libre de tocarlo cuando no estemos ocupados. Al principio,
Maya dudó. Hacía meses que no tocaba un piano, y este no se parecía en nada al de cola con el que había practicado en la escuela. Las teclas estaban ligeramente amarillentas y algunas notas en el registro superior se atascaban. Pero la primera vez que sus dedos tocaron esas teclas, algo en su interior se despertó. Ahora tocaba durante los momentos de calma en sus turnos, piezas sencillas al principio, luego composiciones gradualmente más complejas a medida que recuperaba la confianza. Los clientes a veces dejaban propinas más grandes los días que tocaba, y algunos se quedaban tomando café solo para escuchar. Maya se decía a sí misma que lo hacía por las propinas. Pero la verdad era que esos momentos al piano eran el único momento en que se sentía plenamente ella misma. La tarde se alargó. La hora punta del almuerzo dio paso al periodo más tranquilo antes de la cena. La sección de Maya estaba casi vacía ahora. Solo una pareja de ancianos compartiendo una rebanada de pastel y un adolescente escribiendo en una computadora portátil en la mesa de la esquina. «Adelante». Dola empujó, señalando con la cabeza hacia el piano. «Cubriré sus mesas. Parece que lo necesitas hoy». Maya miró el reloj. 15 minutos no vendrían mal. Con una sonrisa de agradecimiento, se desató el delantal y se dirigió al piano. El peso familiar del banco bajo ella la hacía sentir como en casa. Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a tocar. Empezó con algo sencillo, una melodía popular que su abuela le había enseñado cuando tenía solo 6 años. Sus dedos recordaban cada nota, cada pausa, cada sutil cambio de ritmo. Como siempre, el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo quedaba la música fluyendo a través de ella como una corriente. Sin pensarlo mucho, Maya pasó a una de sus propias composiciones. La había estado trabajando mentalmente durante sus turnos, tarareando fragmentos de melodías mientras rellenaba saleros o doblaba servilletas. Todavía estaba un poco tosca, pero había algo honesto en ella, una melodía que hablaba tanto de tristeza como de resiliencia. No se dio cuenta de cuando el restaurante se quedó en silencio. No vi a los clientes detenerse a mitad de la conversación para escuchar. No vi a Héctor, el lavaplatos de 65 años con artritis en las manos y una vida pasada como músico de sesión en Detroit, sacando el teléfono del bolsillo y pulsando grabar. Cuando se apagaron las últimas notas, Mía abrió los ojos y se encontró con el comensal observándola. Por un momento, nadie habló. Entonces, alguien empezó a aplaudir y otros se unieron. Mía sintió que se sonrojaba. «Lo siento», dijo, pasándose las manos por el uniforme. Se dejó llevar. «No te disculpes», dijo el anciano compartiendo pastel con su esposa. «Me recordó a Elton John en el 76». Maya rió, incómoda con el elogio. «Creo que necesita que le revisen el oído, señor». Se retiró al mostrador, ajustándose el cordón umbilical con manos ligeramente temblorosas. Tocar todavía le hacía eso. La dejaba sintiéndose vulnerable y expuesta, como si hubiera revelado más de sí misma de lo que pretendía. «Ese era uno de los tuyos, ¿verdad?», preguntó Héctor, apareciendo junto a ella con una pila de platos limpios. Su inglés aún conservaba rastros de su español nativo. Incluso después de 40 años en Estados Unidos, Maya asintió, sorprendida, se notaba. «Todavía le estoy dando vueltas». «Está bueno. Muy bueno». Dudó un momento y añadió, «¿Sabes? Mi hija trabaja en la radio local. Son uno de los patrocinadores de ese concurso de talentos que viene a la ciudad. Las solicitudes vencen mañana». «¿Tú también?» «No». Maya se quejó. «No tengo madera de concurso, Héctor». «Eres justo lo que buscan», insistió. «Alguien auténtico con algo que decir». «Lo que tengo que decir es, ¿quieres papas fritas con eso?», replicó Mía, pero sus palabras no fueron mordaces. Héctor se encogió de hombros y desapareció de nuevo en la cocina. Se dejó el tema, pero más tarde, cuando Maya estaba limpiando las mesas después de cerrar, volvió a mirar el piano. En otra vida, se estaría preparando para un recital ahora mismo, o incluso para una pequeña gira.
En otra vida, sus dedos estarían callosos de tanto practicar, no de llevar platos calientes. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su hermano Kyle. ¿Necesitas que te lleve a casa o vas caminando? Maya miró por la ventana las nubes que se arremolinaban. ¿Caminando? ¿Necesitas aire fresco?, respondió. Dile a mamá que no la espere despierta. Después de cambiarse el uniforme, Ma les dio las buenas noches a Mel y a Die y salió a la noche. El aire estaba cargado con la promesa de lluvia, pero ella lo agradeció. Estos paseos a casa a veces eran los únicos momentos de soledad en su día. Mientras caminaba, dejó que su mente divagara hacia la pieza que había tocado antes. Había una sección en el medio que todavía no le convencía, demasiado predecible, tal vez. La tarareó suavemente, probando diferentes variaciones, sus dedos tocando teclas invisibles contra la tela de su chaqueta. Para cuando llegó a la modesta casa de 2 pisos donde había crecido, Maya había resuelto el rompecabezas musical que la había estado molestando. La luz del porche estaba encendida, pero la casa estaba en silencio. Sus hermanos estarían en sus habitaciones, su padre probablemente dormido en su sillón reclinable, su madre posiblemente todavía en el hospital en su turno de noche. Maya entró sigilosamente, moviéndose silenciosamente por las habitaciones familiares. Se detuvo junto a la sala de estar, donde su padre dormitaba frente al televisor, con su silla de ruedas aparcada junto a su sillón reclinable. En la pared detrás de él colgaban fotos familiares, incluyendo una de Maya en su graduación de la preparatoria, sentada al piano con su birrete y toga. A veces se preguntaba si su padre recordaba ese día. El médico dijo que la lesión cerebral afectó su memoria a corto plazo más que a largo plazo, pero era difícil distinguir qué recordaba y qué había perdido. En su dormitorio, aún decorado con pósteres y trofeos de su adolescencia, Maya se desplomó en la cama. Le dolían los pies por las horas que había pasado de pie, y mañana lo volvería a hacer. Esta no era la vida que había imaginado, pero la disfrutaba al máximo día a día. Mientras se quedaba dormida, la melodía en la que había estado trabajando resonó en su mente junto con la imagen de gente deteniéndose. Ping para escucharla hoy. Por un instante, antes de que el sueño la venciera, Maya se permitió preguntarse qué pasaría si, y si aún pudiera tener música en su vida como algo más que un simple pasatiempo entre turnos, y si aún hubiera un camino por delante que aún no veía. Pero entonces la realidad volvió a imponerse. Tenía responsabilidades, gente que dependía de ella. Los sueños eran artículos de lujo, y Maya había aprendido a vivir sin lujos. Aún así, al dormirse por fin, sus dedos se crisparon ligeramente contra la colcha, tocando notas fantasmales de una canción que aún no había terminado. Maya se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana de su habitación. El despertador marcaba las 5:30 de la mañana, aún faltaban 30 minutos para que tuviera que levantarse para su turno temprano en el restaurante. Se quedó allí tumbada, escuchando el suave ritmo, convirtiéndolo automáticamente en música en su cabeza. Así funcionaba su mente, encontrando melodías en los sonidos cotidianos. Podía oír movimiento abajo. Su madre debía de acabar de llegar a casa después de su turno de noche en el hospital. Maya pensó en levantarse para saludarla, pero sabía que su madre necesitaba esos momentos de tranquilidad para relajarse antes de dormir. En cambio, cogió su desgastada libreta de la mesita de noche y anotó la melodía inspirada por la lluvia antes de que se esfumara. A las 6:15, Maya vestía su uniforme azul, con el pelo recogido en una práctica coleta. Echó un vistazo a la habitación de su padre, donde dormía profundamente, comprobó que el dinero del almuerzo de su hermano estuviera en la encimera de la cocina y garabateó una nota rápida recordándole que sacara la basura. Luego cogió su impermeable y salió a la lluviosa mañana. El restaurante ya bullía de actividad cuando Maya llegó. Los madrugadores ocupaban sus sitios habituales. Camioneros repostando antes de largos pasillos. Trabajadores del turno de noche relajándose con el desayuno.
Y personas mayores que se levantaban con el sol por costumbre, no por necesidad. Mañana. Sol. Llamó Doye desde detrás del mostrador. A pesar de casi 60 años, Doye se movía con la energía de alguien de la mitad de su edad. Héctor ha estado preguntando por ti. Dijo que es importante. Maya colgó su impermeable y se puso el delantal. ¿Héctor? No suele venir tan temprano. Lleva aquí desde que abrimos. Dijo Doye encogiéndose de hombros, sentado en la sala de descanso con su portátil como si estuviera planeando dominar el mundo. Curiosa, Maya se dirigió a la pequeña sala de descanso para empleados al fondo del restaurante. Efectivamente, Héctor estaba encorvado sobre un portátil. Sus curtidas manos parecían demasiado grandes para el teclado mientras lo tecleaba con decidida concentración. Papá dijo, ¿querías verme?, preguntó Maya. Héctor levantó la vista, con una amplia sonrisa en el rostro. Ven, ven, dijo, haciéndole señas para que se acercara. Mira esto. Maya se colocó detrás de él para ver la pantalla. Mostraba una página web con un logo llamativo de American Spotlight, el concurso de talentos del que todos habían estado hablando. Había un formulario abierto, parcialmente lleno. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque ya tenía el presentimiento de que lo sabía. Estoy enviando tu solicitud, dijo Héctor con orgullo. Pero necesito tu ayuda con algunos detalles. Fecha de nacimiento, información de contacto. Héctor, no. Mía retrocedió, cruzándose de brazos. Te dije que no me interesa ese programa. Escúchame un minuto, suplicó, levantando un dedo. Ayer te grabé tocando. Esa pieza que escribiste. Es especial, Maya. Realmente especial. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿Hiciste qué? Solo mira. Hizo clic en un archivo en su escritorio y el video comenzó a reproducirse. Allí estaba ella, sentada al viejo piano del restaurante, absorta en la música. La calidad del video no era muy buena. Fue grabado con el antiguo teléfono inteligente de Héctor, pero el sonido se escuchaba con bastante claridad. Maya se estremeció al verse en la pantalla, pero no pudo evitar notar lo diferente que se veía cuando tocaba. El agotamiento pareció desaparecer, reemplazado por algo parecido a paz o propósito. La fecha límite para las solicitudes es hoy. Continuó Héctor al terminar el video. Ya he completado la mayor parte. Solo necesitamos no necesitar nada, interrumpió Maya con más brusquedad de la que pretendía. Suavizó el tono. Mira, aprecio lo que intentas hacer, pero no sirvo para un concurso. Esos programas buscan gente con formación profesional, y no sé, con la apariencia adecuada o algo así. La expresión de Héctor se puso seria. Tienes formación profesional. 3 años en la Academia Estatal de Música, te oí decirle a Linda una vez. Y tienes algo mejor que la apariencia adecuada. Tienes autenticidad. Cuando tocas, la gente lo siente. Maya suspiró, mirando su reloj. Tengo mesas esperando, Héctor, y esto no está sujeto a debate. Se giró para irse, pero la siguiente palabra de Héctor la detuvo en seco. Tu padre querría que lo intentaras. Maya lo miró lentamente de nuevo. Eso no es justo. La vida no es justa, respondió Héctor simplemente. Mis manos, las levantó, mostrando las articulaciones inflamadas, el ligero temblor. Me traicionaron hace 20 años. Artritis. Ya no podía tocar la guitarra. No podía vivir de la música. Por eso ahora lavo platos. Él miró. La miró fijamente. Cada día me pregunto qué habría pasado si hubiera luchado más. Si hubiera encontrado otra manera de seguir en la música. No desperdicies tu talento porque la vida te haya dado una mala mano. Antes de que Maya pudiera responder, Doye asomó la cabeza. Maya, cariño, la mesa 4 te pide comida y la mesa 7 necesita más. Ya voy, gritó Mía, y luego se volvió hacia Héctor. Hablamos de esto más tarde.
Pero a medida que la mañana avanzaba hacia la tarde, Mia volvió a pensar en las palabras de Héctor en ese video. Casi había olvidado su aspecto cuando tocaba. Cómo se alisó la arruga permanente entre sus cejas. Cómo se relajaron sus hombros. Cómo parecía convertirse en otra persona por completo. Durante su hora de almuerzo, Maya se encontró caminando de regreso a la sala de descanso. Héctor se había ido, pero su portátil seguía sobre la mesa, con la pantalla apagada. Dudó, luego se sentó y movió el ratón. La pantalla se iluminó, mostrando el formulario de solicitud aún incompleto. Ma lo miró fijamente un buen rato. ¿Qué daño habría en enviarlo? De todas formas, no la seleccionarían. El concurso tendría miles de solicitantes, muchos con credenciales mucho más impresionantes que las suyas. Pero tal vez el simple hecho de enviar la solicitud silenciaría esa voz persistente en su cabeza, la que le susurraba sobre potencial desperdiciado. Antes de poder convencerse a sí misma, Maya empezó a escribir: fecha de nacimiento, información de contacto, experiencia musical. En la sección que preguntaba por qué quería participar en el programa, dudó un momento y luego escribió simplemente: no, pero la música ha sido la única constante en mi vida. Incluso cuando todo lo demás cambió, adjuntó el archivo de video de Héctor y pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. El sitio web mostró un mensaje de confirmación, y sin más, todo estaba hecho. Durante el resto de su turno, Maya se sintió extrañamente más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se dijo a sí misma que era porque sabía que la solicitud no daría ningún resultado. Era como comprar un billete de lotería. No esperabas ganar, pero a veces el sueño valía la pena. Pasó una semana sin noticias del programa, confirmando lo que Maya ya sabía. Ella no era lo que buscaban. No le mencionó la solicitud a nadie, ni siquiera a Héctor. Aunque lo pilló observándola, con suerte, cada vez que revisaba su teléfono, la vida seguía como siempre. Despertar, ir a trabajar, volver a casa, ayudar con la cena, ver cómo está papá, asegurarse de que Kyle hizo los deberes, escuchar a Lily practicar su clarinete, acostarse, repetir. El ritmo de sus días era tan predecible como un metrónomo hasta el jueves por la mañana, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Maya estaba rellenando saleros en un rincón tranquilo del restaurante cuando ocurrió. Casi dejó que saltara el buzón de voz, asumiendo que era una teleoperadora, pero, en un impulso, respondió: «Hola, es Maya Reeves». La voz de la mujer era enérgica y profesional. «Sí, soy ella. Soy Alicia Warner, de American Spotlight. Me complace informarle que su video de audición ha sido seleccionado para una segunda audición. Nos gustaría que actuara en vivo ante nuestros jueces el próximo sábado en el Centro de Convenciones Westfield». Maya casi deja caer el teléfono. «Perdón. ¿Qué?» Su composición para piano impresionó a nuestros jueces preliminares, continuó Alicia. «Es cruda, pero tiene algo convincente. Nos gustaría ver qué puede hacer en persona». «Debe haber algún error», dijo Maya débilmente, hundiéndose en una silla. «No. Es decir, no tengo ninguna pieza formal preparada ni nada». «No hay problema. Puede interpretar la misma composición de su video o algo diferente que elija. Tendrá 5 minutos frente a nuestro panel. Le estoy enviando los detalles por correo electrónico, incluyendo la hora de la audición y qué traer». Maya pensó a toda velocidad. «Ni siquiera tengo ropa adecuada para algo así». Alicia se rió entre dientes. «Ven tal como eres. La autenticidad se luce ante la cámara. Aunque debo mencionar que filmaremos estas audiciones para su posible inclusión en el programa». Después de algunos detalles más, la llamada terminó, dejando a Maya mirando su teléfono con incredulidad. Esto no podía estar pasando. No había tocado en serio en años. Su técnica estaba oxidada. Sus composiciones originales nunca habían sido bien criticadas. Y ahora se suponía que debía actuar ante jueces de verdad en cámara. «¿Todo bien?», preguntó Mel,
pasando con una pila de menús. Pareces haber visto un fantasma. Me devolvieron la llamada, dijo Maya, con las palabras sonándole extrañas. Para ese programa de televisión. American Spotlight. Me larqueó las cejas. En serio. Eso es fantástico. No, no lo es, insistió Mia. Es un desastre. La verdad es que no puedo hacerlo. ¿Por qué no? La pregunta era tan simple, pero Maya descubrió que no tenía una respuesta preparada. ¿Por qué no? En efecto. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a romper el delicado equilibrio que había creado en su vida. Tengo trabajo, dijo finalmente. Las audiciones son el próximo sábado. Estoy en la agenda. Mel hizo un gesto con la mano con desdén. Cubriremos tu turno. Do y yo llevamos 3 años esperando que vuelvas a la música. Noticias. Viajaron rápido en el pequeño restaurante. Para la hora del almuerzo, todos parecían saber de la llamada de Maya. Linda, del salón de belleza, chilló de alegría. El señor Chen le hizo un gesto de aprobación desde su puesto habitual. Incluso el cocinero salió de la cocina para felicitarla. Te lo dije, dijo Héctor en voz baja. Cuando tuvieron un momento a solas, sus ojos brillaron de orgullo. Te dije que verían lo que yo veo. Maya quería enojarse con él por haber presentado la solicitud sin su permiso, pero descubrió que no podía. En cambio, sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Emoción mezclada con terror. Esa noche, después de que sus hermanos se acostaran, mamá se sentó con su padre en la sala. Sus días buenos eran cada vez más escasos, pero esa noche parecía estar alerta, viendo un partido de béisbol en el viejo televisor. Papá, dijo durante una pausa publicitaria. Me invitaron a una audición para un concurso de música en la tele. Se giró para mirarla, enfocando la mirada lentamente. Había momentos en los que parecía el mismo de siempre, y Maya contenía la respiración, esperando que este fuera uno de ellos. Piano, le pidió. Maya asintió, con lágrimas en los ojos. Él lo recordaba. Deberías tocar para mí, dijo, arrastrando las palabras por el derrame cerebral que había sufrido el año pasado. Como solías hacerlo. Lo haré, papá, prometió. Poco después, tumbada en la cama, Maya observaba los ventiladores de techo que giraban lentamente sobre ella. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Volver a un mundo que había dejado atrás? Arriesgarse a la decepción, la humillación, el fracaso. Pero mientras el sueño comenzaba a apoderarse de ella, otra pregunta surgió. ¿Y si esta era su segunda oportunidad? ¿Y si, contra todo pronóstico, este era el universo, ofreciéndole otro camino? Se durmió con los dedos retorciéndose contra las sábanas, practicando ya para lo que estaba por venir. La semana previa a la audición pasó como un borrón. Durante el día, Mia continuaba con sus turnos en el restaurante, sirviendo café y comida con la misma eficiencia de siempre, pero sus noches adquirían un nuevo ritmo. En lugar de desplomarse en la cama después de ayudar en la casa, se encontraba sentada frente al pequeño teclado electrónico que sacó del armario, practicando hasta que le dolieron los dedos. El teclado era un pobre sustituto de un piano de verdad. Solo 5 octavas con teclas de plástico que no tenían el peso ni la resistencia adecuados. Pero era todo lo que tenía. El piano del restaurante era demasiado público, y aún no estaba lista para una audiencia. No cuando aún estaba descifrando pasajes que antes se le habían dado con facilidad. «¿Estás tocando otra vez?», observó su madre en voz baja el jueves por la noche, apareciendo en la puerta de Maya con una taza de té. Parecía cansada después de su turno en el hospital, pero sus ojos tenían una chispa de esperanza. No te había oído practicar así desde antes. No terminó la frase. No le hizo falta. La mano de Maya se quedó quieta sobre las teclas. Probablemente estoy haciendo el ridículo, admitió. 3 años es mucho tiempo para estar lejos de tocar en serio.
Su madre dejó el té en el escritorio de Maya y se sentó en el borde de la cama. Tus manos, recuerda, dijo simplemente. Y esto nunca se trató solo de técnica para ti. Se trataba de lo que tenías que decir. ¿Y si ya no tengo nada que valga la pena decir? Todos tienen algo que decir. Su madre sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, especialmente alguien que ha vivido un poco. Esas palabras se quedaron con Maya a medida que se acercaba el sábado. ¿Qué tenía que decir ahora? La pieza que estaba preparando, la que Héctor había grabado, no se parecía a las composiciones clásicas que había estudiado en la escuela. Era más simple en algunos aspectos, más compleja en otros. Había asperezas, momentos en los que las armonías no se resolvían con la perfección que sus profesores hubieran preferido. Pero tal vez eso no era malo. Para cuando llegó la mañana del sábado, Maya se había instalado en una extraña calma. Pasara lo que pasara hoy, había reconectado con una parte de sí misma que había estado latente durante demasiado tiempo. Eso solo se sentía como una victoria. Lily, su hermana de 16 años, había insistido en ayudarla a prepararse. No puedes usar tu ropa de diario para una audición, había declarado, rebuscando en el armario de Maya con determinación. Después de mucha deliberación, se decidieron por vaqueros oscuros, una sencilla blusa azul que resaltaba los ojos de Mia y un collar prestado de su madre. Un pequeño collar plateado de 3/4 que parecía apropiado para la ocasión. «Te ves bien», dijo su padre cuando bajó las escaleras. Estaba teniendo un buen día, alerta y presente de una manera que hizo que el corazón de Mia se encogiera de gratitud. «Toca desde aquí», añadió, tocándose el pecho sobre el corazón. El viaje al centro de convenciones de Westfield tardó 45 minutos. Héctor había insistido en llevarla, con su viejo Buick tosiendo y escupiendo todo el camino. Para la suerte, había dicho cuando ella protestó. Además, alguien tiene que tomarte fotos cuando te hagas famosa. Maya se había reído, pero tenía un nudo en la garganta. Pasara lo que pasara hoy, este hombre creía en ella con una certeza que no podía comprender del todo. La convención. El lugar bullía de actividad cuando llegaron. Los letreros los dirigían a un gran salón donde decenas de personas con instrumentos, disfraces y expresiones nerviosas esperaban su turno. Una mujer con aspecto apurado, con una tablilla sujetapapeles, marcó el nombre de Maya en una lista y le entregó un número para que se lo colgara en la camisa. Llevaban unos 20 minutos de retraso. La mujer le informó: «Tome asiento en la sala de espera. Alguien llamará a su número cuando sea su turno». La sala de espera era una gran sala llena de sillas plegables y una energía ansiosa. Algunos concursantes practicaban en silencio, moviendo los dedos sobre instrumentos imaginarios. Otros charlaban en voz baja o revisaban sus teléfonos. Algunos caminaban de un lado a otro, incapaces de quedarse quietos. Maya encontró 2 sillas vacías cerca del fondo, y ella y Héctor se sentaron a esperar. Ahora que estaban allí, la realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como una fuerza física. Estas personas parecían serias, preparadas. Muchos claramente habían traído a sus seguidores, padres, amigos, parejas. Tenían estuches adecuados para sus instrumentos, partituras y trajes de aspecto profesional. «No pertenezco a este lugar», le susurró a Héctor, con el pánico creciendo en su pecho. «Esta gente son músicos de verdad». «Tú también», respondió Héctor con firmeza. «La música no se trata de estuches elegantes ni ropa cara. Se trata de lo que sucede cuando tocas. Recuérdalo». Antes de que Maya pudiera responder, un asistente de producción entró en la sala. «Números del 45 al 52. Por favor, síganme para sus entrevistas previas a la audición». Maya bajó la vista hacia el papel prendido con alfileres en su blusa. «Número 49. ¿Entrevistas?», le susurró a Héctor. Nadie dijo nada sobre entrevistas. «Sé tú misma», le aconsejó, apretándole la mano. «Estaré aquí mismo».
El asistente de producción condujo a los 8 concursantes a un pasillo con pequeñas habitaciones. Cada habitación tenía una silla, un fondo con el logo del programa y un operador de cámara dentro. Estas son solo breves entrevistas de introducción, explicó el asistente. Antecedentes básicos, ¿por qué estás aquí? Ese tipo de cosas. Manténlo natural, pero entusiasta. Los productores usarán estos clips si avanzas a las rondas televisadas. Maya fue dirigida a la tercera sala. Una joven con una tableta le sonrió al entrar. Maya Reeves, soy Tania, una de las productoras del segmento. Toma asiento. Señaló la silla frente a la cámara. Relájate y sé tú misma. Te haré algunas preguntas y tú respondes con naturalidad. ¿Lista? Maya asintió, sin confiar en su voz. La luz roja de la cámara parpadeó. Bueno, Maya, cuéntanos un poco sobre ti. Tania la instó. Tengo 26 años, comenzó Mía vacilante. Trabajo como camarera en un restaurante en Riverdale. Toco el piano desde los 5 años. ¿Y qué te trajo a American Spotlight hoy? Maya dudó. ¿Debería mencionar a Héctor? La verdad parecía demasiado complicada para un fragmento de audio. Supongo que estoy aquí porque la música siempre ha sido mi lengua materna, dijo finalmente. Incluso cuando la vida se interpuso en mi camino profesional, siguió siendo mi forma de procesar el mundo. Tania asintió con ánimo. La pieza que enviaste es una composición original. ¿Puedes hablarnos de ella? Se llama After Rain, dijo Maya, sorprendiéndose con el título que no había elegido conscientemente hasta ese momento. Se trata de encontrar la belleza en circunstancias difíciles, supongo. Como a veces llega la claridad después de las tormentas. Siguieron algunas preguntas más sobre sus influencias musicales, sus esperanzas para el concurso, su familia. Maya respondió con la mayor honestidad posible, manteniendo en privado los detalles más dolorosos, la condición de su padre, las dificultades económicas, las becas que tuvo que rechazar. Esas no eran historias para el público. Después de la entrevista, Maya fue dirigida a otra sala de espera. Esta era más pequeña y estaba más cerca de la sala de audiciones. A través de la puerta, oyó el débil canto de alguien, cuya voz se cortó abruptamente, seguida del comentario de un juez que no logró descifrar. El número 46 salió de la sala. Un violinista que parecía de la misma edad que Ma. Su expresión era indescifrable al pasar sin mirarla a los ojos. Mía sentía las manos frías y se las frotó, intentando calentar los dedos. La pieza que había preparado era desafiante en algunos puntos, requiriendo una destreza que no estaba segura de poseer. ¿Y si se le escapaba? ¿Y si se quedaba en blanco? ¿Y si el número 49 llamaba a un asistente de producción, interrumpiendo sus pensamientos turbulentos? Eres la siguiente. Maya se puso de pie sobre unas piernas que de repente le parecieron de madera. Siguió al asistente hasta las puertas, donde le indicaron que esperara hasta que saliera el sol. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver el espacio de la audición. Una gran sala con un piano de cola en el centro. Detrás de una mesa estaban sentados 3 jueces. En las sombras, tras ellos, los camarógrafos se movían en silencio, capturándolo todo. El juez del medio, un hombre de cabello plateado y rasgos severos, tomó nota en el papel que tenía delante. Luego, le hizo un gesto a un asistente. Las puertas se abrieron y Maya oyó que llamaban a su número. Era el momento en que había sido. Leyendo y anhelando. Respirando hondo, Mía entró en la sala, cegada momentáneamente por las brillantes luces. ¿Nombre y qué interpretarás hoy?, preguntó el juez de cabello plateado, sin levantar la vista de sus notas. Maya Reeves, respondió ella, con voz más firme de lo esperado. Interpretaré una pieza original llamada After Rain. Levantó la vista, con una mirada penetrante y evaluadora. Composición original. Interesante elección. ¿Y cuál es tu formación, Maya? Estudié piano en la Academia Estatal de Música durante 3 años,
respondió ella. Pero actualmente soy camarera, levantó ligeramente una ceja. ¿Camarera? No conozco a muchas camareras que compongan piezas para piano. Había algo despectivo en su tono que hizo que Mia se enderezara. Bueno, ahora ya conoces a una, dijo con un dejo de desafío inesperado. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una neutralidad profesional. En efecto. Cuando estés lista, Maya se acercó al piano, un hermoso Steinway que probablemente costaba más que la casa de su familia. Se sentó en el banco, ajustó la altura y puso las manos sobre las teclas. El fresco marfil bajo sus dedos le hizo sentir como volver a casa. Por un momento, cerró los ojos, concentrándose. Pensó en las palabras de su padre esa mañana, toca desde aquí. Pensó en el restaurante, en la fe de Héctor en ella, en su madre trabajando doble turno, en la música que la había acompañado durante todo ese tiempo. Entonces empezó a tocar. La pieza comenzó suave, vacilante, como las primeras gotas de lluvia de una tormenta. Una melodía sencilla en la mano derecha, apoyada por suaves acordes en la izquierda. Luego fue creciendo, en complejidad y volumen. Toda la fuerza del aguacero. Había tensión en la sección central. Notas discordantes que luchaban entre sí antes de resolverse en algo nuevo, algo más claro. Mientras tocaba, Maya se olvidó de los jueces, las cámaras, lo que estaba en juego. Solo la música fluía a través de ella como una corriente. Sus dedos encontraron las teclas sin pensarlo conscientemente. La memoria muscular se apoderó de donde la práctica había dejado huecos. Cuando llegó a la sección final, la parte que más le había costado durante el ensayo, se entregó por completo, dejando que la emoción la llevara. Las notas finales flotaron en el aire, resonando en la sala silenciosa. Las manos de Maya permanecieron sobre las teclas un momento antes de bajarlas lentamente a su regazo. Solo entonces miró a los jueces. La mujer de la izquierda sonreía. El joven de la derecha escribía algo rápidamente en su bloc de notas, pero era el juez de cabello plateado del centro, cuya reacción Mia esperaba. Su expresión había cambiado por completo. La evaluación desdeñosa había desaparecido, reemplazada por algo que Mia no podía interpretar. Sorpresa, tal vez, o reevaluación. Eso, dijo finalmente, romper el silencio no era la actuación de una camarera. Un silencio atónito se apoderó del ambiente tras las palabras del juez principal. Maya sintió que se le enrojecían las mejillas bajo las brillantes luces mientras los tres jueces intercambiaban miradas significativas. Lo que quiero decir, continuó el juez de cabello plateado, inclinándose hacia adelante en su silla, es que hay una profundidad de emoción y habilidad técnica que sugiere una formación seria y un talento natural. ¿De dónde salió eso, Maya? Tragó saliva, sin saber cómo responder. Supongo que la vida sucede y uno encuentra la manera de plasmar en música todo lo que no puede decir. La jueza asintió con aprecio. Bueno, sin duda escuchamos lo que tenías que decir hoy. Sobre todo esa sección final. Hay algo bastante potente ahí. Estoy de acuerdo, añadió el juez más joven. Crudo en algunos momentos, pero auténtico. Encaja con el arco emocional de la pieza. El juez principal golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas, observando a Maya con renovado interés. Mencionaste que estudiaste en la Academia Estatal de Música. ¿Por qué te detuviste? Maya dudó, sin querer profundizar en su tragedia personal ante la cámara. Pero sabiendo alguna explicación. Era necesario. Las circunstancias familiares cambiaron repentinamente. Necesitaba estar en casa. Algo. En su tono debió transmitir la importancia de esas simples palabras, porque el juez no insistió. En cambio, tomó nota antes de volver a levantar la vista. Bueno, Maya Reeves, la camarera, se pondrá en contacto muy pronto. Gracias por su actuación de hoy. Y así, se acabó. Maya se levantó, asintió levemente y salió de la sala con piernas que no le quedaban del todo firmes.
En el pasillo, lejos de las cámaras y de los jueces, se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Apareció una asistente de producción, guiándola por una puerta diferente a la que había entrado, explicándole que era para evitar la interacción entre los concursantes que habían audicionado y los que seguían esperando. ¿Cómo te fue?, preguntó Héctor, en el momento en que Maya salió al vestíbulo donde esperaba ansiosamente. No estoy segura, admitió. Toqué bien. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Los jueces parecían sorprendido. ¿Bueno sorprendido o malo ese? Sorprendida. Bien, creo. Maya negó con la cabeza, todavía asimilando la situación. El juez principal, el hombre mayor de pelo plateado, dijo que no era la actuación de una camarera. Creo que era un cumplido. El rostro de Héctor se iluminó con una amplia sonrisa. Claro que sí. Te dije que verían lo que yo veo. De camino a casa, Maya se sintió extrañamente vacía, como si lo hubiera volcado todo en esos pocos minutos al piano y ahora no le quedara nada. La adrenalina que la había impulsado durante el día se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí una fatiga profunda. Apoyó la cabeza en la ventanilla del copiloto, observando el paisaje familiar pasar. Pase lo que pase, dijo Héctor mientras se acercaban a Riverdale. Hiciste algo valiente hoy. Recuérdalo. Maya sonrió levemente. Gracias por impulsarme a hacer esto, por motivarme y por creer en mí cuando yo no lo hacía. Héctor hizo un gesto de desdén con la mano. Es fácil creer en algo real. En casa, su familia la esperaba con ansiosa expectación. Habían preparado una cena especial, su plato de pasta favorito, e incluso su padre parecía más atento de lo habitual, sentado a la mesa en lugar de en su sillón reclinable. ¿Qué tal?, preguntó Lily en cuanto Maya entró por la puerta. ¿Te querían? ¿Vas a salir en televisión? Dale un minuto para respirar. Su madre la reprendió suavemente, apartando una silla para Maya. Siéntate, come y luego cuéntanos todo cuando estés lista. Durante la cena, Mia relató los acontecimientos del día, la sala de espera llena de talentosos concursantes, la entrevista previa a la audición, el piano de cola y las reacciones de los jueces. Su hermano Kyle escuchaba con una atención inusual para una joven de 14 años mientras Lily la acribillaron a preguntas sobre las demás concursantes y la ropa que vestían. ¿Y ahora qué?, preguntó su madre mientras recogían los platos. Si avanzo, me llamarán en una semana para invitarme a las rondas televisadas en la ciudad, explicó Maya. Sí, no. Bueno, volver a la vida normal. ¿Y tú qué esperas?, preguntó su madre en voz baja cuando las demás se trasladaron a la sala. Mia hizo una pausa, con los platos en la mano. Era una pregunta justa, y una que no se había permitido considerar del todo. La perspectiva de avanzar era emocionante y aterradora a la vez. Significaría tiempo lejos del trabajo, de casa, de sus responsabilidades. Significaría volver a un mundo que había dejado atrás, con todas sus presiones y expectativas. Pero también significaría música. Música de verdad en un escenario de verdad, con su familia observándola con orgullo. Espero que llamen, admitió finalmente. ¿Es egoísta? La mirada de su madre se suavizó. Nunca es egoísta querer usar los dones que uno tenía. Dado, Maya. Lo haríamos funcionar de alguna manera. Los siguientes días fueron un ejercicio de paciencia y distracción. Maya se entregó por completo a sus turnos en el restaurante, pero se encontraba sobresaltada cada vez que sonaba su teléfono. Los clientes que se habían enterado de su audición le pedían novedades, y ella repetía las mismas respuestas evasivas. Ya veremos. Solo esperaba noticias. De todas formas, fue una buena experiencia. Para el jueves, sin noticias del programa, Mia había empezado a aceptar que su viaje había terminado con esa audición. Había sido una experiencia valiosa, reconectar con la música, demostrarse a sí misma que aún tenía habilidades que valía la pena desarrollar. Pero quizás eso era todo lo que debía ser,
un empujón hacia algo que amaba, no necesariamente un nuevo camino. Estaba limpiando mesas durante la pausa de la tarde cuando Mel se acercó, tendiéndole el teléfono del restaurante. «Te llamo», dijo con una expresión extraña. «Es de American Spatlout». La mano de Mia se congeló a mitad de la limpieza. Miró fijamente el teléfono como si fuera a morderla, y luego, lentamente, extendió la mano para cogerlo. «Hola», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Maya Reeves. Soy Alicia Warner de American Spatlout otra vez. Me complace informarle que ha sido seleccionada para avanzar a nuestras rondas televisadas. Enhorabuena». El mundo pareció inclinarse ligeramente. Maya se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. «¿Estás segura?», preguntó sin que pudiera evitarlo. Alicia rió. «Muy segura. Los jueces quedaron muy impresionados con tu composición original. Creen que tienes algo único que ofrecer al concurso». Lo que siguió fue un torbellino de información. Fechas en las que debía estar en la ciudad. Papeleo que le enviarían por correo electrónico para que lo firmara. Instrucciones sobre qué preparar para la primera actuación televisada. Mia garabateó notas en un bloc de notas, luchando por asimilar todos los detalles. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó Alicia, finalmente, Mil. Pero Mia se decidió por la más urgente. ¿Cuánto tiempo tendría que estar fuera de casa si sigo avanzando? Las rondas televisadas duran un total de 6 semanas, explicó Alicia. Los concursantes son eliminados semanalmente. Necesitarías estar disponible durante todo ese periodo, aunque, por supuesto, podría ser eliminado antes. 6 semanas. Maya nunca había estado fuera de casa tanto tiempo, no desde el accidente de sus padres. ¿Cómo se las arreglaría su familia? ¿Quién la reemplazaría en sus turnos? ¿Quién? ¿Podría asegurarse de que su padre tomara su medicación correctamente mientras su madre trabajaba de noche? Entiendo que es un gran compromiso, dijo Alicia, aparentemente percibiendo la vacilación de Mia. Pero también es una oportunidad importante. Muchos de nuestros concursantes continúan sus carreras profesionales independientemente de si ganan el premio final. ¿Puedo tener un día para pensarlo?, preguntó Mia. Por supuesto, pero necesito tu decisión mañana por la tarde a más tardar. Tenemos suplentes preparados por si alguno de los concursantes seleccionados se niega. Después de colgar, Mia se quedó inmóvil en medio del restaurante, con el bloc de pedidos en la mano. Bueno, insinuó Mel. Buenas noticias, me aceptaron, dijo Mia, asimilando por fin la realidad. Me quieren para las rondas televisadas. Los pocos clientes presentes la aplaudieron. Todos eran clientes habituales que habían seguido su trayectoria durante las últimas semanas. Doye salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Lo sabía, declaró, abrazando a Mia. Simplemente lo sabía. Pero no sé si puedo aceptarlo, añadió Mia rápidamente. Son 6 semanas en la ciudad. ¿Quién cubriría mis turnos? Y mi familia, no se preocupen por sus turnos, interrumpió Mel con firmeza. Nos las arreglábamos antes de que llegaras. Podemos arreglárnoslas mientras no estés. En cuanto a tu familia, añadió Doye, no es hora de que hagas algo por ti, cariño. Llevas años cargando con el peso de todos los demás. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No es tan sencillo. Nada que valga la pena hacerlo es, dijo Mel encogiéndose de hombros. Pero algunas oportunidades no se presentan 2 veces. Esa noche, Maya convocó una reunión familiar. Sentadas alrededor de la mesa de la cocina, el centro de su hogar, donde tenían lugar todas las conversaciones importantes, explicó la situación. 6 semanas es mucho tiempo, concluyó. Y faltaría al trabajo, lo que significa menos ingresos. No quiero ponerte esa carga, mamá. Su madre guardó silencio un momento, girando distraídamente su anillo de bodas. Una costumbre cuando estaba sumida en sus pensamientos. ¿Qué ofrece el programa?
Alojamiento y comida. Maya asintió. Los concursantes se alojan en un hotel. Las comidas están cubiertas, pero aún queda la hipoteca, las medicinas de papá y los gastos de los niños. Puedo hacer turnos extra, dijo su madre. Y tu tía se ha ofrecido a ayudar antes. Podríamos aceptarla por unas semanas. Puedo conseguir un trabajo a tiempo parcial, ofreció Lily con entusiasmo. Ya tengo edad suficiente. Y puedo ayudar más en casa, añadió Kyle, sorprendiendo a todos con su inusual voluntariado. Maya miró a su padre, que había estado escuchando en silencio. Sus días buenos eran cada vez más frecuentes últimamente, una señal positiva, según sus médicos. ¿Qué opinas, papá?, preguntó ella. Él extendió la mano lentamente y cubrió la de ella con la suya. La música siempre fue tu camino, dijo, con las palabras cuidadosamente formadas. Todos lo sabíamos. Es hora de recordar. Maya sintió que algo en su pecho se aflojaba. Un nudo de culpa y responsabilidad que llevaba 3 años apretándose, comenzaba a deshacerse. ¿De verdad estarían bien con esto?, preguntó, mirando a su familia. Más que bien, le aseguró su madre. Estamos orgullosos de ti, Maya. Es hora de que el mundo entienda por qué. Más tarde esa noche, sentada en la cama de su infancia, Maya llamó a Alicia. Estoy dentro, dijo con voz firme y segura. Allí estaré. Al colgar, notó que le temblaban ligeramente las manos, no de miedo esta vez, sino de algo que se parecía notablemente a la esperanza. Después de 3 años de ir un paso por delante del otro, de hacer lo que debía hacer, de posponer sus sueños, estaba dando un paso hacia algo más. Algo que era solo suyo. Mañana tendría que avisar en el restaurante, hacer las maletas, prepararse para lo que estaba por venir. Pero esta noche, se permitió simplemente sentir el peso del momento. El final de un capítulo y el comienzo de otro. Fuera de su ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y constante. Pero esta vez, Mia no la oyó como música. Esta vez, sonó como aplausos. La ciudad se extendía bajo la ventana de Maya, un paisaje brillante de luces y posibilidades. Habían pasado 5 semanas desde que llegó al Hotel Regency, nerviosa y desubicada, con su única maleta y teclado bajo el brazo. Ahora, en vísperas de la final de American Spotlight, observaba un mundo que, de alguna manera, se había vuelto extraño y familiar a la vez. Mañana por la noche, actuaría en televisión en vivo para millones de espectadores. Interpretaría su propia composición, ampliada y perfeccionada durante estas semanas de intenso entrenamiento, para una última oportunidad de ganar el gran premio. Un contrato discográfico, una gira nacional y un premio en efectivo que podría cambiarlo todo para su familia. Contra todo pronóstico, Maya Reeves, la camarera de Riverdale, había llegado a las 3 finalistas. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Abrió y encontró a Héctor, radiante de orgullo con un traje un poco grande, acompañado de su madre y sus hermanos. Habían llegado ese mismo día para la final. El programa había organizado su transporte y alojamiento como parte del paquete familiar de los concursantes. «Ahí está», exclamó Héctor, abrazando a Mia. «Nuestra estrella», rió Maya, devolviéndole el abrazo antes de abrazar a sus familiares uno por uno. «Me alegra tanto que estén todos aquí», dijo, sinceramente con cada fibra de su ser. Estas semanas separadas habían sido más difíciles de lo que esperaba, a pesar de sus llamadas y videollamadas diarias. «El hotel es increíble», dijo Lily con entusiasmo, dejándose caer en la cama de Mia. A sus 16 años, disfrutaba muchísimo de este encuentro con el glamour. «Y vimos el escenario donde actuarás mañana. Es enorme». «No me lo recuerdes», gimió Maya, aunque su sonrisa permaneció. «Intento no pensar en cuánta gente estará viéndote». «Serás maravillosa», le aseguró su madre, apretándole la mano. «Ya estamos muy orgullosos de ti, Maya, pase lo que pase mañana». Solo que su padre no estaba presente,
pues su condición dificultaba demasiado el viaje. Pero él estaría viendo la transmisión desde su casa, donde un vecino había accedido a quedarse con él. Maya había hablado con él esa mañana y, aunque arrastraba las palabras, había percibido el orgullo en su voz con bastante claridad. «Cuéntanoslo todo», exigió Kyle, sentándose en la silla del escritorio. «¿Cómo han sido las últimas semanas? Nunca nos da suficientes detalles por teléfono». Maya sonrió, recordando el torbellino de la competencia. «Intensa», dijo simplemente, pero asombrosa. Intensa apenas rozaba la superficie. Desde su llegada, Maya se vio inmersa en un mundo que apenas reconocía. Profesores de voz y asesores de imagen, estilistas y coreógrafos, todos empeñados en transformarla en la mejor versión posible de sí misma para las cámaras. Hubo conflictos en el camino. El director musical del espectáculo inicialmente quería añadir orquestación a su pieza para hacerla más accesible, según afirmó. Maya se había resistido, insistiendo en mantener la cruda intimidad del solo de piano. Había ganado esa batalla, aunque había cedido en otras sugerencias. Cada semana había traído un desafío diferente. Piezas clásicas, interpretaciones contemporáneas, duetos con artistas invitados. Cada eliminación había sido estresante. Estuvo a punto de despedirse entre lágrimas al final de sus viajes. Y de alguna manera, a pesar de todo, Maya había avanzado. Su estilo único y su profundidad emocional conectaban tanto con los jueces como con los espectadores. El juez principal de cabello canoso, Richard Reynolds, a quien ahora conocía, un reconocido compositor y productor, se había convertido en su mayor defensor. «Tocas como alguien que ha vivido», le había dicho después de su actuación en la semifinal. «Hay una verdad en tu música que no se puede enseñar». «No puedo creer que sea la final mañana», dijo su madre, devolviendo a Maya al presente. «¿Te sientes lista?» Mia respiró hondo. «Tan lista como nunca lo estaré. La pieza está en buen estado. He estado practicando siempre que me dejan acercarme a un piano, lo cual no es suficiente», añadió con una sonrisa burlona. El horario había sido agotador. Entrevistas, reportajes de fotos, ensayos para los números grupales que abrirían y cerrarían la final. A veces parecía que la música en sí era secundaria al espectáculo. «¿Qué posibilidades tienes de ganar?», preguntó Kyle sin rodeos, ganándose un codazo de Lily. «Kyle, no puedes preguntar eso». Maya se rió. «No pasa nada. La verdad es que no lo sé. Sach es un violinista increíble, con formación clásica desde los 3 años, y la voz de Terra es fenomenal. Ya está llamando la atención de las grandes discográficas». Se encogió de hombros. «Ambos son increíbles. Estoy feliz de haber llegado tan lejos». No era falsa modestia. Maya se sentía realmente honrada de estar junto a artistas tan talentosos. Lo que fuera que sucediera mañana estas semanas había reavivado algo en ella que creía perdido. No solo su música, sino también la fe en sí misma. Pasaron la noche juntas en la habitación de hotel de Maya, pidiendo servicio de habitaciones, una novedad que aún no se le había pasado, y poniéndose al día. Su madre les dio noticias de casa. Lily cotilleó sobre la reacción en la escuela a las apariciones televisivas de Mia, y Kyle admitió que había empezado a tomar clases de guitarra, inspirado por el regreso de su hermana a la música. Para cuando se fueron a sus habitaciones al final del pasillo, Maya se sentía más centrada que en semanas. A pesar de toda la emoción de la competición, no había nada como la familia para recordarte quién eras realmente. Después de que se fueran, Maya regresó al teclado en un rincón de su habitación. Era un piano eléctrico de alta gama proporcionado por el concurso. Muy superior al que había traído de casa, pero seguía sin ser el yate, igual que el magnífico piano de cola que tocaría mañana. Repasó su pieza una última vez, dejando que sus dedos encontraran los patrones familiares. La composición había evolucionado durante su estancia allí, adquiriendo más matices y seguridad. La había titulado después de la lluvia para la audición. Pero ahora,
Tras estas semanas de crecimiento y desafío, le había cambiado el nombre simplemente. Convirtiéndose. Mientras tocaba las últimas notas, Maya sintió una sensación de paz que la invadía. Fuera lo que fuese que le deparara el mañana, ya había ganado algo preciado. Su música regresó a su vida, donde pertenecía. El día siguiente transcurrió en un torbellino de actividad. Pruebas de sonido finales, ensayos generales, maquillaje y pruebas de vestuario. La estilista había elegido un sencillo vestido azul para Maya, elegante, pero no demasiado llamativo, que realzaba su belleza natural sin intentar transformarla en alguien que no era. Queremos mantener tu autenticidad, explicó la estilista mientras hacía los últimos ajustes. Con eso conecta la gente, respondió la camarera de extraordinario talento. Maya Bitbecka replicó sobre haber sido reducida a una etiqueta conveniente. Entendía la necesidad del espectáculo de narrativas, de historias a las que el público pudiera conectar, y había historias peores de las que formar parte. Entre bastidores en el teatro reinaba un caos controlado, miembros del equipo con auriculares corriendo de un lado a otro, las demás finalistas preparándose a su manera. Sach practicaba la posición de los dedos en silencio, con los ojos cerrados, concentrado. Tara vocalizaba en su camerino, su potente voz resonaba por el pasillo. La familia de Mia estaba en primera fila, junto con Melidie, quienes habían cerrado el restaurante para que todo el personal pudiera ver la transmisión juntos en una fiesta que habían organizado. Héctor le había mostrado fotos a Mia antes. El restaurante estaba decorado con serpentinas y una pancarta con la leyenda Los creadores de melodías de Mia. Los clientes habituales se congregaban con carteles y camisetas con su rostro. El apoyo fue abrumador. A 5 minutos de los lugares, llamó una asistente de producción, asomando la cabeza por la sala verde donde Maya estaba tomando un momento a solas. Gracias, respondió, respirando hondo. Justo antes de salir de la sala, el teléfono de Mia vibró con un mensaje de texto. Era de su padre. Las palabras estaban un poco mal escritas, pero el significado era claro. Toca con el corazón. Todos te escuchamos. Las lágrimas le picaron en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. No llores, ahora no. No quería arruinar su maquillaje. Un pensamiento la hizo reír suavemente al ver lo rápido que se había adaptado a este nuevo mundo. El espectáculo comenzó con una actuación grupal. Las 3 finalistas mostraron su talento en un popurrí organizado especialmente para la ocasión. Luego vinieron entrevistas individuales que destacaron la trayectoria de cada concursante en la competencia. Maya observó desde el escenario cómo su historia se desarrollaba en las pantallas gigantes. Clips de su audición. Fragmentos de ella describiendo los desafíos de su familia. Momentos de sus presentaciones semanales. Cuando llegó el momento de su actuación final, Maya subió al escenario con la cabeza en alto. Las luces eran cegadoras. El público, una entidad sin rostro más allá de las primeras filas, donde podía distinguir los rostros de aliento de su familia. Ocupó su lugar al piano. El mismo magnífico piano Steinway de su audición ahora estaba en el centro del escenario. El juez principal, Richard Reynolds, la presentó. Desde un pequeño restaurante de pueblo hasta este escenario nacional, Maya Reeves nos ha demostrado lo que significa volcar la experiencia vital en la música. Esta noche, interpreta su composición original, Becoming. Mia puso las manos sobre las teclas, respiró hondo para concentrarse y comenzó a tocar. La pieza comenzó como siempre, con ese suave ritmo lluvioso. Pero a medida que avanzaba, percibió una nueva confianza en su interpretación, una seguridad que no había tenido antes. La sección central, con su tensión y conflicto, se sentía más resuelta ahora. Las notas discordantes encontraban su camino con mayor naturalidad. Y el final, la sección con la que más había batallado durante su audición, ahora se elevaba con una claridad y un propósito que hablaban de viajes completados y nuevos comienzos. Cuando la nota final se desvaneció,
Hubo un momento de silencio absoluto antes de que el público estallara. Maya se quedó ligeramente aturdida por la intensidad de la respuesta e hizo una profunda reverencia. Los comentarios del juez fueron entusiastas. Incluso el típicamente reservado Richard Reynolds parecía conmovido. Su profesional indiferencia se quebró para revelar genuina emoción. Esa, dijo simplemente, fue la actuación de una artista que ha encontrado su voz. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Los demás finalistas también actuaron brillantemente, cada uno aportando su talento único al escenario. Se abrieron las filas para votar, y el presentador recordó repetidamente a los espectadores lo que estaba en juego. Y luego, tras lo que pareció una eternidad y un instante, los 3 finalistas se situaron en el centro del escenario, con las manos entrelazadas, esperando los resultados. En tercer lugar, anunció el presentador dramáticamente, haciendo una pausa para crear efecto, Zach Wilson y su violín. Maya apretó la mano de Zach mientras aceptaba su trofeo de bronce con gracia. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, continuó el presentador. El ganador de esta temporada de American Spotlight, que recibirá un contrato discográfico, una gira nacional y $100,000, es otra pausa insoportable. Maya y Tara se aferraron las manos, ambas temblando ligeramente. Maya Reeves y su piano. El mundo explotó en luz y sonido. Maya se detuvo. Y se quedó congelada por la incredulidad mientras el confeti llovía a su alrededor. Tara la abrazó con fuerza, susurrándole al oído, «¡Felicidades!». Su familia subió corriendo al escenario, envolviéndola en un abrazo grupal que finalmente rompió su asombro. «Lo lograste», repetía su madre entre lágrimas. «De verdad que lo lograste». Más tarde esa noche, después de las entrevistas y las celebraciones, después de firmar los contratos y poner en marcha el plan para lo que vendría después, Maya se encontró sola en su habitación de hotel una vez más. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pero viendo en cambio el camino que la había traído hasta allí. Del viejo piano vertical del restaurante a los mejores escenarios del país. De servir café a volcar su corazón en la música que ahora llegaría a miles, de posponer sueños a verlos desplegarse ante ella. Maya pensó en su padre observándola desde casa, en la fe inquebrantable de Héctor, en todas las personas que habían visto algo en ella que casi había olvidado que estaba allí. Pensó en el restaurante donde se le habían formado callos en los dedos por cargar platos calientes. Nunca imaginó que algún día la ayudarían a sujetar las teclas del piano durante la actuación más importante de su vida. El mañana traería nuevos desafíos, la gira para preparar la grabación del álbum, el equilibrio que encontrar entre esta nueva vida y la familia que siempre priorizaría. Pero esta noche, Maya Reeves, ya no solo una camarera, pero sin olvidar lo que ser una le había enseñado, se permitió simplemente estar orgullosa del camino recorrido, agradecida por la lluvia que la había llevado a este momento de transformación.